Del padre Pedro Trigo, sacerdote jesuita de origen español. De 1964 a 1966 tuvo contacto con Monseñor Leonidas Proaño en Ecuador, sintiéndose desde entonces comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó. En 1973 fue discípulo del filosofado y teólogo de Gustavo Gutiérrez en Lima. Desde 1973 pertenece al Centro Humilla, Centro de Investigación de Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela. Es profesor ordinario de Teología en el Instituto de Teología para Religiosos asociado a la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Vive en una zona popular y acompaña comunidades cristianas populares. Tiene múltiples publicaciones que con el permiso del padre Pedro no vamos a leerlas porque pasaríamos aquí muchísimo tiempo, pero el padre Pedro ha sido prolífero con su escritura y ha contribuido muchísimo a el cristianismo, a la fe y a ese ejercicio de hacernos cristianos. Entonces, adelante, Pedro. Me van a perdonar que no me pare, ya voy a cumplir ahorita 82 años y estar parado, caminar sí, pero estar parado me cansa mucho. Entonces, disculpen ustedes que lo haga sentado. Bueno, el tema que se me ha pedido es desafíos de la Iglesia de hoy en la encrucijada de los cambios culturales, sociales y tecnológicos y desafíos para la misión de la Iglesia hoy en este contexto. Entonces, lo que les voy a hablar es, primero, el primer desafío. Después, les voy a hablar de la caracterización de nuestra época y de los retos que plantea. Y finalmente vamos a referirnos a las actitudes para vivir humanizadoramente esta situación. Primero, el primer desafío. El primer desafío, tanto para la Iglesia venezolana como para toda la Iglesia, es recibir el Concilio Vaticano II. Eran muchos siglos en una onda distinta y mucha la inercia institucional, a pesar de intentos de transformaciones, como por ejemplo la fundación de la Acción Católica o la reforma litúrgica. La primera implicaba a los seglares desde la niñez, pero era, cito, la participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Así se nos enseñó desde la primera adolescencia. La segunda supuso para nosotros una verdadera renovación, porque cuando yo era niño, las misas eran siempre de espaldas, el cura hablaba en latín y en voz baja, y por eso cada quien hacía sus devociones. Y la única cosa era que sonaba la campanilla, se veía que se alzaba la hostia y todos decíamos, Señor mío, Dios mío. Lo mismo cuando se alzaba el cáliz y la gente volvía a sus devociones. Pues bien, ¿qué pasó? Una verdadera renovación al írsenos explicando lo que iba haciendo el sacerdote y a lograr él ya de cara al pueblo y en voz alta. Y al editarse misales bilingües. Nosotros comenzamos a estudiar latín desde el primer año de bachillerato y por eso estaba en un sitio el texto latino, en otro el texto hispano. Entonces nosotros veíamos cómo empezaba y leíamos en voz baja el equivalente en castellano y así íbamos también nosotros haciendo toda la misa, ¿no? Por eso fue el único texto que preparó la curia
y que no se dejó fuera para ser otro. Sin embargo, centraba el cristianismo en la liturgia, cosa que no es cristiana, en vez de, como nos ha dicho el arzobispo, en el seguimiento de Jesús de Nazaret, de manera que el resto de la vida, según decía la Sacrosantum Concilium en el número 10, era el centro y la fuente de la vida cristiana. Y según eso, el resto de la vida cristiana es prepararnos para la misa y llevar a la vida lo que acontecía en ella. Así no es, aunque así lo sigue viviendo mucha gente, ¿no? Se trata de seguir a Jesús. Pero como la vida tiene expresiones simbólicas, una expresión simbólica es la cena del Señor. Pero claro, si antes no se ha vivido en la vida, la cena del Señor no significa nada. Asumir el concilio implica sobre todo 3 aspectos. Primero, pasar de la identificación de la Iglesia con la institución eclesiástica, que era lo que se daba, a la Iglesia pueblo de Dios, en la que todos somos actores corresponsables. El concilio ha puesto muy claro que el misterio cristiano, es decir, lo trascendente del cristianismo, nos concierne a todos. Todos somos hijas e hijos de Dios en su Hijo único Jesús, que se ha hecho nuestro hermano. Y en Él somos también hermanas y hermanos unos de otros. Para posibilitarnos este modo de vivir realmente trascendente, sobre todos está derramado el mismo Espíritu de Jesús, Espíritu de hijos de Dios, en el Hijo único, y de hermanas y hermanos de todos, en el hermano universal. Los cristianos somos el embrión de ese pueblo fraternal, de esa humanidad llamada a vivir la fraternidad de las hijas e hijos de Dios que nos alcanzó Jesús al meternos a todos en su corazón, al hacerse nuestro hermano incondicional. Somos el embrión porque a nosotros se nos ha revelado este misterio que aconteció históricamente en Jesús de Nazaret, para que lo vivamos conscientemente y lo propaguemos con nuestras palabras y sobre todo con nuestra fraternidad activa y situada. Los distintos ministerios de la Iglesia y de modo más estructural las distintas vocaciones, la jerarquía, la vida religiosa y los laicos están para ayudarnos a vivir como hijos y hermanos desde la historia que desató Jesús. Por eso pertenecen a esta historia, no a la vida eterna, ya que lo propiamente trascendente es vivir como hijas e hijos de Dios y como hermanas y hermanos, vivir ambas dimensiones en Jesús de Nazaret y desde el impulso de su espíritu. Por eso, un jerarca no puede identificarse con su ministerio, porque entonces, al no actuar la condición de hijo y hermano, no participaría de la vida eterna. Para decirlo de una manera gráfica, en el cielo no habrá ningún papa, ningún obispo, ningún cura, ningún religioso, ningún laico, ningún padre ni madre de familia, ningún esposo, ninguna esposa. Solamente habrá hijas e hijos de Dios y hermanas y hermanos en Cristo. Todo lo demás se queda aquí. Eso explicita la cita de Agustín que pone el concilio. Con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo. Ser cristiano con ustedes es mi gracia y mi salvación, y ser obispo para ustedes es mi cargo y mi peligro. Es su cargo porque le han encargado que contribuya eficazmente a fomentar desde Jesús esa condición fraterna y filial de todos. Es su peligro porque si se identifica con su cargo,
deja de ser hermano y por eso ya no es tampoco hijo. Segundo, pasar de identificar la existencia cristiana con profesar doctrinas, cumplir preceptos y celebrar ritos, eso es lo que se nos enseñó a nosotros, a seguir mancomunadamente a Jesús, que significa a vernoslas en nuestra situación de modo equivalente a como Él se las hubo en la suya, para lo cual necesitamos conocer lo que Jesús dijo e hizo en su situación, lo que solo podemos conocer a través de la lectura orante del Evangelio personal y comunitaria, y estando en nuestra situación de modo equivalente a como Él estuvo en la suya, es decir, comprometidos con ella, encarnados desde abajo. Jesús llamó y sigue llamando a su seguimiento, y a Jesús lo siguió una gran multitud, sobre todo del pueblo, que le fue fiel hasta el final. Ese fue el motivo, no las razones alegadas, sino lo que movió realmente a las autoridades a quitarlo del medio. Ellos eran los líderes institucionales, y ese provinciano que no pertenecía ni a la sinagoga ni al templo, se llevaba a la gente detrás y los estaba dejando solos, a ellos, que eran los líderes de las instituciones sagradas. Por eso se nos asegura en los evangelios que Pilato enseguida se percató de que se lo habían entregado por envidia. La gente lo seguía porque con su relación horizontal y completamente entregado a ellos desde abajo, no les daba cosas, ya que no tenía dónde reclinar la cabeza, sino les daba que pensar, los hacía sujetos, les hacía ver que Dios los quería, que no estaban solos, que Dios, su Padre, los había elegido como verdaderos hijos suyos y que quería que caminaran con la dignidad de hijos y la responsabilidad de hermanos. El seguimiento de Jesús que se realiza en la vida es el que define al cristiano. Nunca se ve a Jesús dando ofrendas ni ofreciendo sacrificios en el templo, ni dice que haya que hacerlo. Por el contrario, por 2 veces se pone en sus labios la cita de Oseas que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Por eso no tiene ningún sentido, aunque la institución eclesiástica siga hablando del santo sacrificio de la misa, del santo sacrificio del altar. Eso no existe. Sacrificio es una mala palabra. Lo que le hacen a Jesús es solo malo. Lo que tiene sentido salvífico es la manera como Jesús vive su pasión y su muerte. Y él le asegura a la samaritana que ha llegado el tiempo en que no se adorará a Dios en ningún templo. Y de él se dice que cuando dijo destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, se refería a sí mismo como templo. Y por eso, cuando Constantino ofreció templos a los cristianos, ellos le dijeron que los cristianos no tenían templos. Y por eso les dijo que qué querían. Y ellos les dijeron que lo que querían eran iglesias, que eran lugares no sagrados donde se convocaba a la gente para diversos asuntos. Por ejemplo, la iglesia de Atenas era para asuntos políticos. Así pues, el seguimiento de Jesús se da en la vida. Pero la vida, por ser humana, es simbólica. Y por eso Jesús puso símbolos. El más importante de todos, la Cena del Señor, que solo tiene sentido celebrarla si lo recibimos y hacemos lo mismo que Él. Entregar a otros esa vida que nos da, convertida en vida nuestra. Tercer aporte del concilio trascendente: vivir nuestro cristianismo
desde nuestra pertenencia solidaria a nuestro pueblo y a toda la humanidad. Es un componente imprescindible del seguimiento de Jesús. Además de saber lo que Él hizo en su situación, encarnarnos en la nuestra, como Él se encarnó en la suya. En los años de recepción del concilio en su versión latinoamericana, que expresaron Medellín y Puebla, sí se dio la ida de muchas religiosas y religiosos a barrios y algunos curas seculares, y la formación en ellos de comunidades cristianas en las que el pueblo fue sujeto y que dieron lugar a muchas asociaciones de diversa índole. Allí se dio verdadera encarnación solidaria y todo giraba alrededor de los evangelios. Entonces comenzó la lectura orante comunitaria de la vida, de la Biblia, sobre todo de los evangelios. Pero en la segunda mitad de los años 80 confluyeron tres crisis simultáneas. Por una parte, el imaginario ambiental pasó a ser el neoliberalismo, así como antes lo que estaba en el ambiente eran los valores cristianos secularizados: laboriosidad, honradez, veracidad, justicia y solidaridad. Además, se dio una crisis creciente de personal. Muchos que habían venido de la posguerra, tanto la española como la mundial, se estaban retirando por vejez o muerte, ya que habían venido de adultos. Además, como tercera crisis, en los 80 en Venezuela comenzó a decrecer la economía. El año 79 fue el primer año que comenzó a descender el poder adquisitivo de la gente popular. Y los que habían ido a los barrios se vieron en aprietos para mantener unas comunidades que no tenían apenas ingresos y generaban gastos. Para completar el cuadro, convencieron calumniosamente a Juan Pablo II de que esa iglesia latinoamericana, tan dinámica y tan visible socialmente, era criptocomunista. Y él, que había contribuido a desterrar el comunismo de su Polonia natal, se dedicó a nombrar obispos en dirección contraria. El resultado de todo ello es que gran parte de la vida religiosa reaccionó concentrándose en macroinstituciones con capacidad de sustentarse. Para no hablar de otros, voy a hablar de los jesuitas. En Sucre, en Cumaná, se dejaron 2 parroquias. En Ciudad Guayana, 3 parroquias. En Maracaibo, 2 parroquias y una cuasi parroquia. En Mérida, 1. Y además un centro de fe y alegría que estaba cerca de San Fernando, en Apure. Gracias a Dios se abrió otra en la parte alta de la Vega, donde vive Alfredo Infante. Y también se conservan algunas otras populares, pero en otras no quedó nadie en zona popular. ¿Qué significa eso? Que el pueblo se vio abandonado, desgraciadísimamente. Todos los encuentros continentales de la Iglesia Católica han insistido en las comunidades. Es muy patente en el último de Aparecida, el año 7. Y el Concilio Plenario Venezolano, de comienzos de este siglo, también las promovió, pero fuera de casos minoritarios, la propuesta no fue llevada a la práctica. Ahora el Papa Francisco lo vuelve a proponer con gran autoridad personal, pero en general no le ha parado a la institución eclesiástica. Así pues, es vital para el cristianismo, porque de ello depende su autenticidad, hacerse cargo de la propuesta conciliar y llevarla a la práctica. De ello depende que seamos realmente cristianos, cosa que no acontece meramente por estar inscritos en la institución eclesiástica y profesar su doctrina, cumplir sus preceptos y asistir a sus ritos. Segundo, caracterización de nuestra época y retos que plantea.
La globalización digital ha favorecido la comunicación, posibilitando la presencia y comunicación virtual, pero más todavía ha ensimismado a muchos que viven en las redes digitales y no en comunidades y asociaciones presenciales, que por cierto incorporan muy positivamente la comunicación virtual. El descubrimiento del código genético y de los circuitos integrados, los semiconductores, los chips, están empezando a cambiar la vida drásticamente. Por un lado, cada día hay menos empleos por la automatización y la robótica, pero además hemos llegado a una época, el antropoceno, en que los seres humanos somos capaces de cambiar la vida, la del planeta y la nuestra, y en la dirección que llevamos la estamos destruyendo, con lo que nos estamos suicidando. Y también está predominando, esto es lo más triste, la manipulación genética sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética pretende optimizar lo que somos. La manipulación genética, no. Lo que quiere decir que esos científicos y los que los pagan no consideran sagrada la vida ni al ser humano, sino mera materia prima para lo que quieran y puedan hacer. Lo que absolutizan es su entendimiento y su voluntad. Desde ese punto de vista, Jesús no es ni el prototipo, ni el arquetipo, ni por tanto el parámetro del ser humano, sino alguien que pertenece al pasado, que para ellos va a ser absolutamente superado. Como se ve, por un lado, posibilidades absolutamente impensables para la generación pasada, grandes posibilidades de optimizarnos, pero por otro, peligro inminente de extinción y, lo que es más grave, de deshumanización. Y todo esto porque no hay democracia en ningún país. Y estas corporaciones globalizadas y grandes inversionistas y científicos son los que mandan y deciden, y no se sienten ligados al resto de la humanidad. No solo viven separados, sino que se sienten aparte y obran en consecuencia, y piensan que podrán salvarse de la catástrofe, y por eso no hacen nada para cambiar de rumbo. Y como los políticos, de hecho, digan lo que digan, lo representan, a ellos y no a los ciudadanos, nada cambia. La diferencia con nuestro país es que en Venezuela no hay Estado, sino solo un gobierno que vive para sí, para enriquecerse y para perdurar. Por eso casi no hay servicios, ni luz, ni agua, ni gas, ni gasolina que no dañe el motor, ni educación, ni salud, ni vialidad, ni para muchos, sobre todo jóvenes, futuro. Y por eso se van. Sin embargo, en estas condiciones no son pocos los que, sin tener el mínimo necesario, no se le dedican tristes y amargados a sobrevivir, sino que viven en todas las dimensiones de la vida, conviven y hasta comparten en su pobreza. Y lo mismo educadores y médicos, que aunque no les alcanza para vivir, comprenden que es cuando más se necesitan sus servicios y se entregan a su labor con lo mejor que tienen. Esto, a mi modo de ver, es un milagro en el sentido evangélico, que no es, en contra de lo que dice la Congregación de los Santos, algo que obra Dios en nosotros porque supera a lo humanamente posible. No, el milagro indica hasta dónde podemos llegar los seres humanos, hasta donde creíamos imposible, porque vivimos de la relación con Dios y con Jesús y nos dejamos llevar por su Espíritu y nos relacionamos también con todos, empezando por los vecinos y compañeros de trabajo, como verdaderos hermanos. El mayor aporte de los cristianos. Hoy
lo que más nos pide Papá Dios a los cristianos, porque es lo indispensable para dirigirnos hacia una alternativa superadora y porque es expresión ineludible de que vivimos cristianamente, es vivir con libertad liberada. Es decir, vivir de la relación con Él y con su Hijo y con nuestras hermanas y hermanos. Y así, como vivimos de esas relaciones, la situación nos afecta, hasta puede enfermarnos y hacer que muramos antes de tiempo, pero no nos influye, porque vivimos como hijos y hermanos, y por eso no solitarios buscando sobrevivir, sino lo más humanamente posible. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Lo que le hicieron sus enemigos lo afectó tanto que lo mató, pero no le influyó nada, y por eso murió llevándonos en su corazón, pidiendo a su Padre por los que lo habían condenado y lo estaban matando, y arrojándose en las manos del Padre cuando no sentía su presencia. Jesús murió como había vivido, con libertad liberada. Se consumó como humano cuando se consumía. Todo está consumado. Significa que ya me muero, pero significa mucho más hondamente que he cumplido todo, que todo está ya a cabalidad. Eso es ser cristiano en Venezuela hoy. Por eso necesitamos relacionarnos hondamente con Jesús de Nazaret, que siendo el Hijo único de Dios y el hermano universal, nos hace hijos de su Padre y hermanos de sus hermanas y hermanos. Necesitamos sobrealimentarnos de los evangelios y desde ellos reconocernos como hermanos en Cristo y vivir como comunidades cristianas, y desde ellas hacer comunidad humana en nuestros ambientes. Esto es lo más trascendente. Desde nuestro vivir así, tenemos que fomentar entre nuestros vecinos y compañeros de trabajo con esa libertad liberada que nos da vida y humanidad. Desde esa vivencia de libertad liberada, tenemos que fomentar comunidades y asociaciones basadas siempre en la deliberación para lograr mancomunadamente en las diversas áreas de la vida lo que no podemos uno a uno. Y también para ayudar fraternamente a los que están más desamparados, para que actúen su condición de sujetos responsables, desarrollando lo mejor que tienen y apoyándose unos a otros en diversas asociaciones. Las diversas asociaciones que trabajan en el mismo sitio tienen que conectarse para complementarse, de manera que los distintos quehaceres no compitan, sino que se conjuguen entre sí y se logre un proceso humanizador lo más integral posible. Y las organizaciones que trabajan en distintos sitios en lo mismo también tienen que entrar en red para lograrlo más eficaz e integralmente. También tienen que conectarse unas y otras para lograr complementarse en su visión del país y crear un ambiente humano, de modo que se relativice el ambiente que crean tan difusa y persistentemente los de arriba, y para empujar el país en la misma dirección humanizadora. Así se creará un cuerpo social. Enredándose, llegarán a formar un verdadero cuerpo social orgánico, dinámico y robusto, con densidad para vivir desde sí mismo. Es decir, que sea todo el sujeto mancomunado, promotor, pensante y actuante, y no mero destinatario de la dirección que promueven las empresas y los medios de comunicación, sobre todo digitalizados, buscando solo sus intereses privados. De este cuerpo social consciente, libre y poliédrico, como le gusta decir al Papa Francisco, en el que todos tenemos nuestro punto de vista y nos comprometemos y componemos, tienen que salir políticos que expresen esa sociabilidad personalizada y personalizadora.
Solo así lograremos una alternativa política superadora. No se puede hacer meramente un cambio de gobierno, no, se necesitan estos 4 pasos. En este sentido, han insistido los últimos papas en que el cristiano político tiene que estar animado por grandes sentimientos de amor. Ese amor concreto que se configura y expresa en esas múltiples relaciones de las que hemos hablado y que es capaz de configurar un Estado que exprese y sea cauce del bien común, en el que también quepan los grandes consorcios globalizados, pero no ya como los que pongan todo a su servicio privado, sino que contribuyan cualitativamente al bien común, en el que también cabe el suyo, con tal de que no se absolutice. Por fin, actitudes para vivir humanizadoramente la situación. Todo esto lo tenemos que hacer desde unas determinadas actitudes que tenemos que cultivar en nosotros y promover en nuestro ambiente. Primero, lo más elemental y abarcador, algo para lo que tenemos que estar ganados a fondo, es la decisión de que en todos nuestros comportamientos, en todas nuestras decisiones, tenemos que buscar hacer justicia a la realidad. Los seres humanos, a diferencia de los animales que responden a estímulos, una vaca solamente ve la hierba con la que se va a alimentar, estímulos, ¿no? Los seres humanos, a diferencia de ellos, somos animales de realidades. Vivimos en la realidad, que es una trama de relaciones inexhauribles de la que formamos parte. Tenemos que hacernos cargo y encargarnos de lo que nos toca. No podemos recluirnos en lo que consideramos lo nuestro. Nos humanizamos en la realidad y solo en ella nos encontramos con Dios, porque Dios es el que crea con su relación de amor constante a la realidad. Segundo, por eso todo lo tenemos que hacer desde dentro, comprometidos con nuestra situación, asumiendo en concreto nosotros nuestra condición de venezolanos y comprometidos con nuestro país. Tercero, tenemos que actuar desde abajo. En esta sociedad piramidal, desde arriba nunca se llega abajo. Solo desde abajo se llega a todos. Por eso Jesús nació y vivió pobre en medio de su pueblo. Y cuando se alió a la misión, no tuvo donde reclinar la cabeza. Por eso nunca dio cosas. Se dio a sí mismo. Y con tal fecundidad que fue capaz de levantar de su postración al pueblo sobrecargado y abatido. Cuarto, no considerándonos nosotros los sujetos agentes y los otros los destinatarios de nuestra acción, aunque sea desinteresada, sino estimulando la condición de sujeto de cada uno. Todos sujetos, como hemos dicho, con libertad liberada. Por eso Jesús no dio nada unilateralmente. Su mayor alegría era poder despedir a una persona diciéndola: tu fe te ha salvado. Quinto, tenemos que actuar de tal manera que quepamos todos, que no excluyamos a nadie, ni por su opción política, ni por su pobreza. Una decisión vital, pues, incluyente. Por eso Jesús murió pidiendo perdón por los que lo habían condenado y lo estaban torturando. Sexto, nuestra actitud tiene que ser siempre constructiva. Hay que poner al descubierto lo que está mal, pero no meramente para descargar nuestro enojo, sino para superarlo. Esa tiene que ser siempre nuestra actitud de fondo. El amor es siempre constructivo. Siempre busca que la realidad dé de sí caminando hacia sus mejores posibilidades. En concreto, tenemos que creer que nuestro país tiene solución y encaminarnos hacia ella y no gastar toda la energía en culpabilizar y lamentarnos. Séptimo, tenemos que actuar siempre por las buenas. Tenemos que excluir conductas reactivas. Tenemos que vencer al mal a fuerza de bien. Eso hizo Jesús. Aunque en el Estado que promovemos no puede faltar la policía,
porque si no la mayoría de los ciudadanos que acatan la ley estaría a merced de la minoría que quiere imponer sus intereses privados. Dios quiera que nos hagamos cargo de estas actitudes y las fomentemos en nosotros y en nuestros ambientes. Que así sea.